Vamos entonces a dar inicio a la sexta sesión del proceso de transferencia de conocimiento, oportunidades de colaboración entre el sector gestión recurso hídrico de Corea y Colombia. Hoy vamos a estar hablando, o les voy a estar compartiendo, cómo es el proceso de licenciamiento ambiental en Corea del Sur. Esta información que les comparto hoy hace parte de un capítulo de la tesis de maestría que les estaré presentando en la siguiente sesión el próximo lunes. Vamos a hablar de los niveles de evaluación de impacto ambiental, vamos a mirar cuáles son los tipos de planes, porque allá todo se hace a través de planes. Entonces les voy a contar un poco en qué consisten esos planes. También el alcance de los estudios ambientales. Hay diferentes estudios ambientales. Los principios de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y finalmente un paralelo realmente muy concreto, porque el análisis comparativo requiere no solamente mirar desde el aspecto normativo y procedimental, sino también entrar a hacer un paralelo entre las metodologías de impacto que se utilizan, metodologías para evaluación de impacto que se utilizan en Corea del Sur y las que se utilizan en Colombia. Entonces acá solamente les voy a presentar un resumen, pero les cuento que dentro del proceso de revisión se estudiaron 53 proyectos objeto de licenciamiento ambiental en Corea, específicamente del sector de la industria del agua, ¿sí? Ahorita, pues, de todas maneras, la información que les comparto hoy es general, pero más me enfoqué en los proyectos de la industria del agua. Entonces, en primer lugar, yo les voy a presentar las diapositivas en inglés y en español porque la traducción la hice asistida por Google, entonces puede ser que no esté muy bien. Entonces les va a quedar el original en inglés y una traducción que hice con Google para que pues quede más claro en ambos idiomas. Lo primero que les muestro entonces son los niveles. Es importante, yo creo que todos ustedes conocen el proceso aquí en Colombia de licenciamiento ambiental que está organizado por actividades y dependiendo del tamaño de actividades de los sectores, se define primero si requiere o no y segundo quién es la autoridad ambiental competente que va a evaluar esa solicitud de licencia ambiental. En Corea del Sur, no, en Corea del Sur se hace a través de un sistema que se llama sistema tripartito. ¿Qué significa eso? Que existen 3 niveles de gestión para presentar, radicar, evaluar y ejecutar los proyectos, planes y programas. A diferencia de Colombia, que lo vamos a ver más adelante, nuestro sistema de evaluación se concentra en proyectos, obras o actividades. En Corea, no solamente proyectos, obras y actividades, sino también planes y programas. Ellos también requieren una evaluación de impacto ambiental. Entonces, ustedes acá en esta figurita pueden ver, voy a resaltar acá, los 3 niveles. El primero, que es la evaluación ambiental estratégica, el segundo que es la evaluación de impacto ambiental y el tercero que es la evaluación de impacto ambiental en pequeña escala. Cada uno de ellos entonces aplica para diferentes actores y diferentes alcances. Vamos a pasar aquí para que tengan más, bueno, acá en esta diapositiva ya lo presento en español. Entonces, ¿cuál sería la primer factor de decisión? ¿Quién es la entidad proponente, ya sea del plan, programa o del proyecto, obra o actividad? Entonces, dependiendo de quién es la entidad proponente, se tiene un tipo de estudio diferente. Para el caso de los planes y programas que formula el gobierno, se requiere una evaluación ambiental estratégica, es obligatorio. Ahorita les voy a mostrar el paso a paso cómo se hace. Aquí en Colombia conozco 2 ejercicios de evaluación ambiental estratégica, pero no porque se requieran, sino que son iniciativas desde proyectos de cooperación para el sector de hidrocarburos, si no estoy mal. No es obligatorio en Colombia, en Corea sí. Entonces, hay 2 tipos de planes que requieren evaluación ambiental estratégica, que son los planes de política y los planes de desarrollo y gestión. Entonces voy a pasarlo aquí a español para que sea mucho más didáctico.
los planes maestro de políticas y los planes maestros de desarrollo. Una cosa sería el componente estratégico y aquí sería el componente táctico, para hacer un paralelo. Entonces, en el plan maestro de políticas, quien lo formula son los gobiernos centrales o los gobiernos, o sea, el gobierno de Corea o los gobiernos de las provincias y son a mediano y largo plazo. Y los planes maestros de desarrollo, pues son para proyectos ya de desarrollo muy puntuales. ¿Esto qué significa? Que hay una articulación entre los planes maestros, que son a mediano y largo plazo, y digamos que estos planes maestros se componen de varios planes o proyectos de desarrollo. Entonces tiene varios componentes y cada uno de esos componentes va a requerir una evaluación ambiental estratégica. Enseguida les muestro cómo lo hacen, cómo clasifican los proyectos allá, pero todo. O sea, si por ejemplo se va a hacer una actualización normativa en materia de medio ambiente o se va a desarrollar un proyecto como el que hubo en Corea, que lo pueden ver también en una de las conferencias, hablé de cómo el país en 50 años pasó de ser un país pobre a un país fuerte económicamente y esto no solamente transformó la economía, sino que ellos pudieron recuperar los 5 ríos principales del país a través justamente de un plan maestro de política y de unos planes de desarrollo para cada una de esas 5, digamos, cuencas principales del país. Y eso, en su momento, requirió de un trámite de evaluación ambiental estratégica. Esa evaluación ambiental estratégica es un estudio ambiental y requiere evaluación de impactos ambientales. Por su parte, entonces, está el otro actor, que es cuando un privado, una entidad que no es del gobierno, pues está proponiendo un proyecto de desarrollo a gran escala y un proyecto de pequeña escala, que sería algo similar a lo que manejamos aquí en cuanto a la clasificación de los proyectos cuando son injerencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, serían proyectos de gran escala y proyectos que tienen que ser valorados o evaluados por las autoridades regionales, las corporaciones autónomas regionales serían proyectos de pequeña escala y requieren unas evaluaciones mucho más ágiles, con menos componentes, pero no menos importantes. Entonces, esos son los dos niveles, desde el gobierno como promotor de planes y programas y desde el sector privado como promotor de proyectos, ya sea de gran o pequeña escala. Y entonces repito que existen las evaluaciones ambientales estratégicas para todo lo que es un tema estratégico y táctico y todo lo operativo, es decir, los programas, obras o actividades, que en nuestro lenguaje sería así, a través de estudios de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental de pequeña escala. Bueno, aquí de pronto para aclarar me voy a devolver, existen dos tipos de programas, que son los planes maestros y los planes de desarrollo. Entonces les voy a contar cuál es la diferencia, porque ambos los formula ya sea el gobierno central o el gobierno de provincia. Les voy a contar cuál es la diferencia. Entonces están los planes de política, que son planes estratégicos administrativos, que son de alto nivel, que tienen directrices, hagan de cuenta como, por decir acá, la Política Nacional de Educación Ambiental o la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, todo ese tipo de políticas de gobierno que aplican para todas las entidades del sector público, toda la gestión ambiental del país, tienen que pasar entonces, porque son planes de política, tienen que pasar por una evaluación ambiental estratégica. Enseguida les explico qué es una evaluación ambiental estratégica. Tienen unos principios y lineamientos. Entonces, fíjense que acá no hay nada novedoso en cuanto a que nosotros en Colombia lo tenemos. Nosotros tenemos planes nacionales, pero ¿cuál es la diferencia? Que esos planes no hacen una evaluación de los impactos que van a tener sobre los diferentes componentes. En este caso sí, se hace un análisis espacial, bueno, enseguida les muestro, pero esa sería como esa primer diferencia que encontré frente a lo que nosotros hacemos en nuestro país y lo que hacen ellos, teniendo en cuenta además que es un país pequeño en comparación al de nosotros. Y se enfocan en desarrollo y conservación general. Entonces, como ellos dan todo el componente estratégico, de ahí se desglosan los siguientes. Ah, bueno, y están articulados con
la normativa. Entonces, cada plan tiene que estar articulado con una norma que en nuestro caso, haciendo un paralelo, podría ser un COMPES. Un COMPES que ellos tienen por plan de desarrollo una vigencia y tienen que ver también con unas políticas no de gobierno, sino de Estado, que son de más largo plazo. No depende de quién esté gobernando los 4, 5 años o 3 años, el periodo que sea, sino que ya es una política de Estado, que no importa quién esté gobernando, ahí está esa directriz general para el país. Ahora, el plan maestro, entonces el plan maestro tiene una visión y estructura. Hagan de cuenta como, por decir, los planes de cuencas, ¿sí? Yo lo que miré no tanto como los planes maestro de acueducto de alcantarillado en nuestro país, sino como los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Son muy similares y ellos tienen pues una visión y estructura en todos los plazos, pero con un enfoque a largo plazo, también tiene unas metas y objetivos específicos y se aplican entonces en unidades territoriales delimitadas y definidas. En este caso lo hacen es por unidades administrativas, que pueden ser sectores, ciudades o territorios. No lo hacen por cuencas, pero sería similar. Y de ahí entonces está la base para que ya luego se puedan hacer planes más detallados de intervención en algún tramo, si estamos hablando de una zona donde hay un recurso hídrico a intervenir o en algún subsector de un barrio, etcétera, etcétera. Estos planes, ambos, entonces repito, necesitan una evaluación ambiental estratégica, que ya les voy a contar. Listo. Entonces, vamos a pasar aquí al primero. Ya sabemos entonces que son 3 tipos de evaluaciones ambientales: la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental de escala de proyectos de gran escala y la evaluación de impacto ambiental de proyectos de pequeña escala. Entonces aquí en la evaluación ambiental estratégica, esto es un flujograma. Vamos a mirarlo, pues no con todo el detalle que requiere, pero sí voy a resaltar algunas cosas sobre el proceso. En primer lugar, los tiempos. Para los 3 tipos de estudios, todos arrojan un permiso ambiental. Allá no se llama licencia ambiental, sino un permiso ambiental. Pueden durar de 30 a 40 días, todo el proceso, desde que se formula hasta que se obtiene el permiso. A diferencia de nuestro marco en Colombia, que puede durar de 90 días a más. Y eso que pues hablando de licencias ambientales express. Entonces allá los tiempos son más óptimos, eso también fue una de las cosas que vi, porque además participan varios actores. Entonces voy a pasarlo, esta es la versión en inglés que recoge lo que está en la normativa. Ahora voy a mostrarles en español pues para que miremos ese paso a paso. Entonces tenemos 4 grandes momentos. El primer momento, perdón, acá, es una etapa de evaluación previa que es muy similar a lo que creo que se maneja en Colombia, que es cuando se mira toda la información que se radicó y a partir de esa información que se radicó, perdónenme, no se ve muy bien la imagen, vamos mejor a verlo acá. Esto se lo envían a un primer organismo que evalúa, que es un consejo. Entonces, cada entidad, como sabemos que esto lo está haciendo el gobierno, puede ser el gobierno central o el gobierno de provincia, tiene que haber un consejo, ya está conformado por el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Ambiente de Corea, ellos generan un consejo de evaluación y eso se radica ante el consejo de evaluación. Ellos emiten un concepto, si aprueban o no esa primer, digamos, propuesta. Ahí no se radica como tal la evaluación ambiental estratégica, sino que se hace una primera aproximación: cuál es el área, qué tipo de plan es, si es un plan maestro, si es un plan de política, y dependiendo de esto, entonces el consejo, sea que lo apruebe o no, si no lo aprueba, tienen que volver a radicar, igualito que en Colombia. Si lo aprueban, entonces se abre para que la agencia administrativa pueda empezar a evaluar o se genera como una asignación, mejor, se dirime, digamos, la autoridad y se asigna para que el público y un representante administrativo de la agencia puedan entonces empezar a evaluar ese estudio de evaluación ambiental estratégica.
Todo esto está publicado. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, cuando ya pasó esta valoración pública, donde ya se presenta, digamos que ahí es como esa primer presentación del proyecto, entonces ahí sí se genera la evaluación o el reporte de evaluación ambiental estratégica. Y entonces ahí la organización que esté planeando, ya sea el gobierno central o el gobierno departamental, que allá lo llaman provincia, radica, todo se hace de manera digital, radica la información. Eh, este comité puede requerir información adicional al Ministerio de Ambiente. Hagan de cuenta que nosotros aquí estamos radicándole una solicitud, por ejemplo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y la Autoridad Nacional le pide un concepto al IDEAN o le pide un concepto a otro organismo del gobierno para poder ellos valorar esa solicitud que se está presentando. Si llega a haber alguna necesidad de erradicar información complementaria, pues, o algún ajuste, pues se hacen los ajustes y luego le envían esta información al KEI, que es el Instituto Ambiental de Corea, Korea Environmental Institute, para que ellos hagan. Entonces, ellos son los que van a ir al territorio a hacer una encuesta a las comunidades. Se hace una encuesta completa en donde ellos aplican unos instrumentos y hacen una consulta pública casa por casa. Eso es algo que ellos siempre hacen. Eh, digamos que en lo que vi, en los 53 estudios que vi, lo hicieron. Sin embargo, la norma establece que no todos los estudios, las evaluaciones ambientales estratégicas requieren consulta pública, pero en los que yo vi, sí lo hicieron. O sea, van al campo, van a las comunidades, les aplican unos instrumentos, levantan información y con esta consulta pública ellos pueden determinar si se otorga o no, o más bien no se otorga, sino si esa evaluación ambiental estratégica procede o no procede. Eso cuando es una política. ¿Y por qué tienen que consultarle a las comunidades? Porque son decisiones que van a afectar a las generaciones futuras. Entonces, van a hacer una intervención a largo plazo en un territorio, entonces la gente tiene que saber que sus hijos, sus nietos y todo lo demás, pues van a tener unas implicaciones. Y por eso es que se hace esa consulta pública. Ahora, para el master plan, que es el otro tipo de plan que también hace el gobierno, aparte de todas estas pasos previos que ya les conté, entonces se hace una inspección pública, hagan de cuenta como una audiencia pública ambiental. No sé si ustedes alguna vez han estado en una audiencia, yo no, las he visto en diferido, grabadas, pero ahí lo que hacen es empezar a preguntarle a las personas ya de manera consensuada, no voz a voz, no casa a casa o localidad a localidad, sino en una reunión en plenaria, pues cuáles son esas objeciones, cuáles son las inquietudes, en fin, se hace una consulta abierta. Y luego de esto, si no pasa, pues tienen que volverlo a hacer hasta que haya una mayoría conforme con el proceso. Y si sí, entonces miran si es necesario volver a preguntarle al Ministerio de Ambiente, porque puede que hayan cambios de lo que se radicó a lo que se está volviendo a presentar de la evaluación. Entonces ya con eso se prepara el reporte y se mueven a la última etapa, que es la cuarta, en donde a partir de unos ajustes, si los requieren o no, y de unos expertos, entonces ellos primero mandan al Instituto de Investigación de Corea para que haga unos consensos con las comunidades, pero luego manda unos expertos técnicos que van a ir, por ejemplo, ingenieros ambientales, topógrafos, pero no son de la entidad del gobierno, de la entidad proponente, son de la entidad que investiga, que se llama Korea Environmental Institute. Ellos van allá, corroboran toda la información, un perito, digámoslo así, y con esto entonces, si se requiere información adicional, pues la requieren, si no, ahí termina la evaluación ambiental estratégica. Traté de ser un poquito como muy rápida, pero yo sé que hay muchos términos, de pronto muchos roles. En las recomendaciones de esta conferencia les voy a dejar el enlace para que si a ustedes les interesa el tema y quieren aprender más, pues puedan leer mucho más y de primera mano la información que les estoy presentando hoy desde la fuente original.
Bueno, vamos a pasar entonces a la otra, que es el estudio de impacto ambiental. Entonces ya sabemos que el estudio de impacto ambiental se requiere para proyectos de gran envergadura. Y al igual que en Colombia, está para prevenir, mitigar, compensar los impactos ambientales solamente de carácter negativo. Aquí, entonces, hay tres estadios, tres fases. La primera es el preliminar, en donde se radica toda la información. Luego, después de esa radicación de información, o sea, se radica el estudio de impacto. Si requieren ajustes razonables, se hacen los ajustes. Luego se hace una colecta de opiniones de los residentes. Ahí vuelve y se hace la colecta, pero en este caso no lo hace el Instituto de Ambiente de Corea, sino lo hace la entidad privada promotora del proyecto. Y en caso de que haya que hacer algún ajuste, pues lo devuelven, sino continúan a un borrador. En ese borrador puede ser que el ministerio, esto se radica ante el Ministerio de Ambiente, esto es Ministry of Environment de Corea. Ahí pueden también el ministerio pedir algunos ajustes. Entonces, fíjese que, digamos, acá sigue siendo el proceso de revisión por parte de la comunidad, por parte del Ministerio de Ambiente, por parte del Instituto de Ambiental de Investigación de Corea, pero ya, digamos, toda la fuerza recae es sobre la entidad privada que está realizando o promoviendo el proyecto. Finalmente, cuando ya se pasaron todas estas aprobaciones por parte de los expertos que fueron a campo, se presenta finalmente ese estudio de impacto ambiental. Puede ser que ahí vuelvan a requerir información adicional, ajustes razonables, y aquí solamente en este caso es que se obtiene una licencia ambiental. Entonces, fíjense que en el estudio, en la evaluación ambiental estratégica, no, es un permiso, es como una aprobación. Acá en este tipo de proyectos que son de gran envergadura, sí se obtiene una licencia ambiental. Ya, bueno, este está en español. Ya el otro, que es el de pequeña escala, pues fíjense que es mucho más corto el proceso. Simplemente el que está promoviendo el proyecto radica la información, llega a un acuerdo, o más bien el Ministerio de Ambiente acepta la información que se ha presentado, pero luego de eso es posible que el ministerio le pida un concepto al Instituto de Investigación o no. Y también puede hacer o no, o sea, eso ya es dependiendo del tipo de proyecto, de las personas que evalúan. Aquí no es obligatorio que se haga la consulta con las comunidades para saber cuáles son sus opiniones. Y ahí ya finaliza, no finaliza en una licencia ambiental, sino en un permiso o una más bien aprobación por parte de la autoridad y de la comunidad para desarrollar ese proyecto de pequeña escala. Bueno, y voy a mostrarles acá otra cosita. Pues nos quedan solo 5 minutos y quisiera también de pronto escuchar si hay dudas. ¿Cuáles son esos principios orientadores o esos principios que hay en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en Corea? Entonces, el primero, y esto es norma, o sea, es obligatorio, es que la comunidad está bien informada. Les quería comentar que allá los proyectos se clasifican por matriz, matriz agua, matriz aire, matriz suelo. Entonces, por ejemplo, en el componente atmosférico hay toda una clasificación de proyectos de clima, calidad de aire, olores, emisiones. Esos hacen parte de un grupo. El otro grupo del suelo, entonces todo lo que tiene que ver con uso del suelo, agrícola, topografía, geología. Está el de agua, hay otro que tiene que ver con vida, todo lo que tiene que ver, digamos, con espacio público, paisaje. Yo les dejo ahí en las notas de esta presentación esa clasificación que se me hizo, si bien no es un principio, se me hizo interesante cómo ellos clasifican los proyectos de acuerdo a la matriz o al grupo grande que abarque el componente. Bueno, pero entonces, volviendo a los principios, comunidad bien informada. Siempre se hacen encuestas y las aportan, y las encuestas, pues yo pude descargar esos 53 estudios que les digo, son bien completas, les preguntan sus percepciones, sus opiniones, son preguntas abiertas y cerradas.
No sé la naturaleza de cómo ellos diseñan las preguntas, pero casi que todo el tiempo les están presentando la información y además, como van a ver ahorita, todo es público, todo está cargado en un solo enlace y toda la comunidad lo puede consultar. También la cronología definida, eso tiene que ver es con que cuando hay varios proyectos, planes, programas que se concentran en una misma área geográfica, hay que hacer evaluación de impactos acumulativos, que en nuestro caso, en el licenciamiento de Colombia, pues ya se está empezando a hablar de impactos acumulativos, que hay una confusión conceptual frente a lo que son, pero digamos que ya se está empezando a hablar de eso y se está requiriendo dentro de los estudios ambientales. Eh, También los indicadores objetivos, de eso les voy a mostrar ahorita, pero ustedes no van a encontrar, por ejemplo, matrices de CONESA ni así parecido como a lo que nosotros hacemos, que son matrices de doble entrada basados en juicios valorativos, no. Allá la evaluación de impacto es cuantitativa. Todo es basado en indicadores, mediciones, con modelaciones. Todo tiene modelaciones. Entonces, eso también es un principio. O sea, todos los indicadores deben ser objetivos. Otro componente es evaluaciones de impacto a la salud, específicamente, por ejemplo, para temas que tienen que ver con saneamiento. Se requiere mirar el impacto sobre la salud humana. Entonces, ahí también hay otro componente que de pronto uno en las evaluaciones de Colombia sí tiene algunos impactos sobre afectaciones a la salud y eso, pero acá se tiene que hacer el estudio de afectación clínica a las personas que van a estar dentro del área. Y el fortalecimiento del enfoque preventivo, ese es otro de los principios en donde siempre, por eso siempre pasa por varios filtros, entonces se radica una primer solicitud, se hace información adicional, el tema de comunidades todo el tiempo haciendo encuestas para también tratar de prevenir que varios impactos que no fueron considerados se vayan a presentar, o sea, para tratar de prevenir esa aparición. Listo. Bueno, digamos que en conclusión, ya para cerrar, los enfoques entre Corea y Colombia, lo que pude ver es que son diferentes. Desde luego, nuestro sistema de licenciamiento ambiental tiene un enfoque más orientado hacia lo cualitativo por las metodologías mismas y si bien no hay una metodología estándar y en algunos casos se requieren o no indicadores, digamos que nos seguimos yendo por las metodologías cualitativas en coreano, que ya se los había mencionado. Eh, Algo a resaltar de nuestro país que no vi de pronto en Corea es que aquí se concibe como un proceso iterativo que incorpora los análisis detallados de escenarios. Ese tema de escenario con proyecto, sin proyecto, no está dentro de la metodología que se establece en Corea. Allá solamente evalúan el escenario con proyecto. O sea, ¿qué va a pasar con el proyecto? Esa línea base como tal no está considerada. Y creo que eso es un aspecto positivo aquí en Colombia, además porque eso alimenta el sistema de información ambiental. El enfoque en Corea es más cuantitativo y se basa más en la planificación territorial y la sostenibilidad. Además, con ese tema de participación pública que sí me pareció muy, muy fuerte. Allá está muy fortalecido y la cultura de las personas es que ellos están informados de lo que está pasando en sus territorios. Pasemos a la siguiente. Permítanme un segundito. Se bloqueó. Bueno, en cuanto a impactos acumulativos, en ambos países se hace, ¿verdad? En ambos países se hace. Aquí se acota solamente al área de influencia. Todavía no está clara la metodología. Allá tampoco está clara la metodología. Allá lo único que hacen es medir la cantidad, la capacidad de carga de la matriz. Entonces, capacidad de carga del agua, capacidad de carga del suelo, capacidad de carga de esa matriz que se va a ver afectada y dependiendo de eso es que determinan o no la acumulación. Pero así como nosotros lo hacemos en Colombia, que se hace análisis espaciotemporal, correspondencia y todo eso, no se hace. Bueno, vamos a mirar aquí otra
otra diferencia. Acá les dejo lo que encontré. Entonces, allá les decía que existe un único portal. Ustedes pueden acceder aquí, pueden traducirlo a inglés y ahí pues les va a pedir que se registren y pueden descargar información de estudios ambientales en Corea. Lo pueden hacer. En Colombia, a diferencia de Colombia, pues que tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que tiene dos sistemas de consulta, uno para los proyectos que están en seguimiento, otro para los proyectos que están en evaluación, que ahí se pueden descargar los estudios ambientales, pero solo los que están en este momento en evaluación y en consulta pública. Y de las 34 autoridades ambientales que tiene Colombia, corporaciones, solamente encontré que Cornare, que está en Antioquia, tiene un sistema de consulta, descarga de información de estudios ambientales. Las otras autoridades, hasta septiembre, octubre del año pasado que hice la revisión, no la tenían. Sé que existe el Vital, que es el sistema también de información a nivel nacional, pero ahí hay unas restricciones para descargar información. Entonces acá la gran conclusión era esa, que en Corea el sistema está más pensado a nivel integral, existe la evaluación ambiental estratégica. En Colombia nos estamos yendo por análisis todavía muy individual de los proyectos, obras o actividades. Pues lamentablemente se me acabó el tiempo. El próximo lunes les voy a estar mostrando también ya de manera muy general lo que fue la tesis de maestría, que fue un enfoque para evaluación de impactos acumulativos. Estas son las otras conferencias que ya también están grabadas por si las quieren ver. Y no sé, bueno, acá les dejo unos enlaces para que ustedes hagan las consultas, corroboren la información que les estoy compartiendo. Y pues no sé si hay alguna inquietud o comentario frente a lo que hablamos el día de hoy. Me alegra ver caritas conocidas, Heiler Perea, Vivian. Les deseo entonces a todos un excelente inicio de semana y muchas gracias por conectarse a la sesión. Margarita, muchas gracias por el Un tiempo. abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, Margarita. Dios te bendiga. Muy buena experiencia.